Bien, hola, soy Juanco. Y yo soy Claudia. Bienvenidos a un nuevo programa donde tenemos invitados especiales para poder hablar sobre el matrimonio, lo difícil que es construir un matrimonio, pero sobre todo los beneficios, el disfrute, claro, lo divertido que es estar casados. ¿Sí? Así que se los presento, por favor, preséntense. ¿Cómo está? Buenas, mi nombre es Manoli Alba. Mi nombre es Fer Rivera. Somos misioneros de la Iglesia Kairos y servimos juntos en el ministerio que se llama Canaán. Buenísimo, bienvenidos. La verdad que nosotros nos conocemos hace un año por ahí, no menos. No, por menos. ahí. Este año, exactamente. Bueno, preguntémosle a las esposas. Ese es su ese es su ministerio. ¿Hace cuánto nos conocemos? Desde febrero de este año. Desde febrero de este año. Febrero empezamos. Sí, nuestra USB. Bien, yo queríamos pasar este tiempo juntos porque hay algunas cosas que me gustaría que nosotros podamos conversar con respecto al matrimonio, ¿sí? ¿Cuánto tiempo van casados ustedes? Nosotros llevamos casados 2 años y 8 meses que lo cumplimos hoy. Hoy, gracias. Bien, así. Bravo. Gracias. Mucho aguante. De ella. La verdad que sí. Es interesante. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una gran diferencia de edad, ¿no es cierto? ¿Cuántos años tenés? Bueno, no una gran diferencia de edad, pero sí. Nosotros nos casamos, yo tenía 33 y Fer, ¿cuánto teníamos, mi amor? 19. 19, cumpliendo 20. Sí, una gran. Es una gran. ¿Cuánto sería una gran diferencia entonces? Pero no fue algo que nosotros buscamos, ¿no? O sea, no. Creo que. O sea, no buscaste casarte con Fernando. Claro, no. con alguien de esa edad, ¿no? Yo pensé que me iba a casar con alguien o de mi edad o mayor y creo que Fer lo mismo, ¿no? Alguien de su edad o quizás mayor, pero nunca pensamos que vaya a ser así nuestra historia, ¿no? El Señor y sus detalles. ¿Y cómo fue? ¿Qué fue lo que determinó que ustedes den el paso? ¿Hubo resistencia por la diferencia de edad? ¿Cómo fue ese proceso? Fer, tenés que hablar un poco. Pasa que nosotros pues nunca fuimos amigos, ¿ya? Nosotros nos conocimos, nos enamoramos y de ahí tuvimos efectivamente un tiempo de amistad, pero con otras intenciones, digamos, no ya con la intención nosotros de casarnos. Nos enamoramos el segundo día que nos conocimos. Entonces, sí, es verdad. Amor a segunda vista. Amor a segunda vista. ¿De verdad ustedes igual? No, mi primer corteja, mi única corteja en realidad, Claudita. En público. Claudita, ¿Sabes que te estás delatando? La única. Sí. No. Yo no voy a cambiar después, mi... ¿no? Vas a ver alguna interrogante por ahí. Mira esos haters en TikTok. Va a estar buenísimo. No, pero cuando decidieron enamorar, ¿no fue complejo para ustedes? ¿Cómo fue para su entorno? Lo que pasa es que fue muy clave en todo este tiempo para nosotros el que juntos nos pusimos de acuerdo de escuchar al Señor. Entonces, creo que eso hizo la gran diferencia, ¿no? ¿Qué es eso de escuchar al Señor? Lo que pasa es que quizás nos ven personas que dicen, claro, ¿cómo es eso de involucrar a Dios, digamos? O sea, ¿cuáles fueron los pasos que ustedes decidieron dar para como decís, escuchar a Dios? Claro, el tema es que como nosotros veníamos, tanto Fer como yo, de relaciones rotas, nos dimos cuenta que por hacer las cosas a nuestra manera y sin el Señor, obviamente, no estaban saliendo bien. Entonces creo que cuando llegamos a conocernos con Fer, fue clave que los dos nos pusimos, ¿no? de acuerdo y decir, necesitamos hacer esto con Dios, ¿no? Necesitamos hacer con el Señor. Pero para dar ese paso, ¿qué le dijiste a Fernando? Yo le dije a Fer, al mes que ahí nos estábamos conociendo, le dije, si no estás interesada en hacer misiones y no estás interesada en lo que yo estoy haciendo con el Señor, entonces no perdamos el tiempo. Entonces eso le agradó a ella. ¿Le dijiste que te gustaba? No, creo que fue eso más importante. Fue muy natural todo, de verdad, fue así. Era obvio que le gustaba eso. Claro, había algo gustar. Era obvio porque a las 2 semanas de conocernos me mandó un audio. Ya, ahí quería llegar. Esa es la parte que él estaba guiando. Manoli había visto Diario de una Pasión y me mandó un audio diciéndome, llevamos 2 semanas de colegio, cuando nos casemos, si vos querés pintar la casa del color que vos querrás, la pintás ya. Charlábamos, no podíamos vernos mucho, hablábamos por WhatsApp, entonces hablábamos. Nos conocimos en la pandemia. Claro, entonces charlábamos de todo, entonces 9 horas de charla, entonces alguna cursilería se me iba a salir. Eso es obvio, entonces capaz que no me recuerdo. No te dé pena de aceptarlo. No, y yo quiero aclarar algo. Lo que pasa es que ellos tienen un canal de YouTube que yo quiero invitarlos a que ustedes puedan seguirlo. Se llama
Podcast Canán. Canán Podcast. Canán Podcast. Y ustedes después los van a ver, son súper distensionados. Mi amigo viene con polera, con bermuda. Y yo, para este episodio, estaba viniéndome igual distensionado. Dije, va a venir Manoli. No, miren, No. vino de camisa. Este es mi diario. Yo hoy decido admirar a Fernanda porque logró que mi amigo se ponga camisa, caramba. No, la iglesia que vengo, desde el pastor que nos pastorea, camisa todo el tiempo. Corbata. Corbata, saco. 4 piezas. 4 piezas. No, para nosotros fue clave porque si bien es corto el matrimonio que llevamos por ahora, porque son casi 3 años, para nosotros fue clave esa amistad especial. O sea, el antes de entrar a un noviazgo fue bien clave. Por eso siempre recordamos cómo fue nuestro proceso, porque animamos siempre a los jóvenes para eso, ¿no? De que si querés empezar a noviar, tiene que ser sólido y fuerte este tiempo de amistad especial, ¿no? Este tiempo de, ok, se gustan, pero hay un tiempo de compromiso, un tiempo de conocerse, un tiempo de límite, un tiempo donde tiene que haber límites. Entonces creo que eso fue algo que hizo base en nuestro matrimonio, ¿no? Para vos fue difícil, que vos llevas mucho más años en relaciones, pues claro, vos te casaste con ella joven, ¿no? Claro, a pesar de que yo era mayor, estábamos en el mismo punto porque yo nunca había noviado siendo cristiano. Llevaba 8 años soltero, entonces nunca había hecho esto con el Señor o siendo cristiano, ¿no? Entonces para nosotros fue nuevo, ¿no? Fue para Fer, y yo le decía a ella, a pesar de las edades, yo igual estoy en pañales, no sabíamos qué hacer. Entonces fue muy, muy lindo la compañía de nuestros pastores, fue muy lindo la compañía de Tonchi, ¿no? de Noelia, de Jorge Eduardo, que nos acompañaron, ¿no? De Vivi. Entonces ellos nos supieron guiar, nos supieron pastorear, y eso hizo que tengamos, como decía, ¿no? Una amistad muy, muy bonita, muy especial. Aprender límite y sobre todo aprender compromiso, que es algo que cuesta en esa parte, porque claro, el corazón quiere saltar, pero el límite tiene que volver a ponernos al orden. Y para vos, Fer, ¿cómo fue? ¿Qué te decían tu familia, tus amigas? Claro, fue un poco... Claro, para mi mamá, como toda mamá, ¿no? Esto de no quiero esto, ¿no? Pero no era en un sentido de no es una buena persona para vos, sino la diferencia de edad a ella le abrumaba porque ella venía de un matrimonio con una diferencia de edad muchísimo mayor que la nuestra. Claro, mis suegros se llevaban 25 años. Ajá. Claro. Entonces, con razón decían no tanta yo tenía ese digamos, no pueden decir nada, no pueden decir nada. Entonces mi mamá estaba intentando procesar eso también, ¿no? Pero Manoli... que es una historia muy linda, pero mi papá llega a conocer al Señor a través de Manoli. Entonces eso fue muy importante para mi familia, donde mi mamá dijo, me abruma, no estoy de acuerdo con ustedes, pero no puedo quitar de nuestra vida a Manoli porque hizo algo que realmente lo quiero y lo admiro muchísimo, porque mi papá falleció en la pandemia y 3 meses antes de fallecer se discipulaba con Manoli. Entonces fue algo que marcó mucho a mi familia. Entonces había este conflicto de, ay, mi hija, ¿no? Pero también ese no podemos quitar a Manoli de nuestra vida, digamos, ¿no? Entonces mi mamá se sentó con Manoli y le dijo, mira, sos un gran amigo, por favor, no la freguen, digamos, ¿no? No quiero que te vayas de nuestras vidas. Fue así. O sea, tu suegra te quiere a montones. Sí, tenemos una linda relación con mi suegra. Lo que parecía ser que fue complicado, ahora es bendición, ¿no? Porque claro, ella la entendía, ¿no? Como una mamá pandemia, entonces ponía restricciones que al comienzo no nos parecía, pero creo que todo sumó, ¿no? Entonces todo fue maravilloso. Bien. ¿Y cómo ustedes? Porque yo sé muchos casos de matrimonios que deciden involucrar a sus pastores. Y como que los pastores empiezan a tener una... ¿Como control? Control, ni siquiera dentro de la jurisdicción, digamos, ¿no? Sino que ya empiezan a tener un control que ya pasa los límites. ¿Cómo ustedes podrían dar luces a aquellos que dicen, bueno, a mí me gustaría tener una relación así, pero cómo también pongo límites a los pastores que a veces piensan que son dueños de uno, digamos, ¿no? Pienso que en nosotros fue clave la amistad, ¿no? La amistad que tenemos con nuestros pastores y también el hecho de comunicarnos, que es algo que como jóvenes no nos gusta hacer, porque cuando nos gusta a alguien o estamos en planes con alguien, nos gusta taparlo, ¿no?
porque no queremos que se enteren, porque nos da vergüenza. Entonces generalmente ese error lo hacemos y después cuando ya estamos medio que noviando, recién hablamos con nuestros pastores, entonces y ya hay un montón de límites que ya se han pasado, ya no hubo respetamiento de alguna cosa, entonces es más complicado. Pienso que para nosotros, no voy a hablar de nuestra experiencia con Fer, ¿no? Fue bien clave nuestros pastores, más bien fue una bendición tenerlos y tener pastores que, como vos lo decís, ¿no? O sea, no estaban preocupados por el orden en sí de cómo hacer las cosas, sino de que yo y Fer crezcamos en el Señor, que yo y Fer crezcamos ministerialmente, porque ya hacíamos ministerio juntos, que yo y Fer dejemos que el Señor sea el que haga este noviazgo, ¿no? Entonces creo que eso fue clave, Aparte ¿no? fue algo que estábamos de acuerdo ambos. Como nosotros conversamos, dijimos, mira, mientras más personas sepan de nosotros, mientras tengamos más acompañamiento, mejor, porque queríamos hacer las cosas bien, ¿no? Había gustar y esta emoción, pero teníamos ese temor de hagamos las cosas bien. Y nos pusimos de acuerdo que mientras más pastores estén alrededor de nosotros, mejor. Entonces nos acompañaron nuestros pastores de Kairos, pero también otros pastores que decidieron acompañarnos. Y nosotros felices, o sea, lo hablábamos y decíamos, mientras más expuestos estemos, mejor, digamos, ¿no? Porque realmente estábamos muy, muy temerosos de no fregarla, digamos, ¿no? De hacer las cosas bien. ¿Dónde estaban sirviendo en ese momento? Bueno, como Fer dice, fue clave, por ejemplo, el pastor Enoel Suárez, ¿no? Que nosotros estábamos con el barco sirviendo. Con Fer, nuestro noviazgo se pasó muchas veces en el barco, ¿no? En viajes misioneros, o yo en el barco, ¿no? Y Fer esperándome. Y también ya habían comenzado los altares de adoración, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos cuando salíamos a pasear, digamos? Ir a los altares, ¿no? ¿Qué es un altar? Eran las células que ya habíamos levantado de hombres, y que se estaba levantando los miércoles. Entonces servíamos juntos. Creo que eso fue algo muy lindo, fue algo muy bonito. ¿Cómo es el ministerio del barco, lo que mencionas ahorita? ¿De qué se trata? Dale, mi amor. Explícalo. Bueno, el pastor Enoel Suárez, que es conocidísimo, lleva 34 años haciendo ministerio a través de un barco en el Beni, ¿no? Entonces van con el barco misionero, visitan comunidades y llevan ayuda y obviamente el evangelio, ¿no? Y nosotros llegamos a conocer a Enoel Suárez, nos anexamos al ministerio y para él fue esta visión nueva, ¿no? Esta juventud entrando, donde primero empezamos a apoyarlo con las redes sociales, luego empezamos a apoyarlo con ir al barco, pero el barco prácticamente va por los ríos del Beni y parando en las comunidades, ¿no? Paramos en comunidades, se lleva ayuda médica, el evangelio. Ahora estamos probando, ¿no? Ayuda veterinaria y conforme se va dando en el camino, pero en ese entonces fue por una campaña, ¿no? Claro, Iba a haber en Magdalena. Iba a haber una campaña en Magdalena y nos invitaron, no a ser parte del ministerio, nos invitaron a participar de la campaña. Y ahí hubo una conexión muy linda con el encargado, que es el pastor Enoel Suárez. Hubo una conexión muy linda donde él dijo, yo quiero jóvenes trabajando conmigo. O sea, yo quiero esta nueva ¿Estaban visión. casados en esta época? No, estábamos de novio. Estábamos de novio. Pero fue muy bueno el cuidado que él tuvo, ¿no? Con nosotros. Sí. Fue muy bueno. ¿Qué es lo más, ahora, en ese punto, qué fue lo más difícil de encajar ya ustedes, ya viviendo? Porque una cosa es conversar, otra cosa es verse y verse y que existe eso, la emoción, claro. Pero ¿cómo fue ya estar con un hombre mucho mayor que vos, con hábitos ya establecidos? Porque me imagino que tenías hábitos establecidos. ¿Cómo fue para ustedes empezar ese matrimonio? Claro. Creo que no hubo un choque, ¿no? Creo que ya desde noviazgo veíamos que éramos súper compatibles, ¿no? Entonces nos gustaba todo, pero sí a mí me llamó la atención de Fer, que como era más joven, ella compartía mucho mis mismos gustos musicales, entonces yo decía, sabía de lo que era el rock. O sea, ¿te gusta la música vieja? La salsa antigua. Claro, entonces yo dije, wow, Claro. Fer tiene de las dos escuelas, yo decía de la vieja y de la nueva, porque igual le gusta la música nueva, tenemos los mismos gustos en muchas cosas. Entonces cuando empezamos cuando nos casamos, no
hubo un poco de aprender a engranar en ciertas heridas, ¿no? Que habíamos traído. Interesante. En, por ejemplo, heridas que Fer traía a su familia, heridas que yo traía y que obviamente en la convivencia salieron, pero vuelvo a repetirlo y creo que esa es la base, ¿no? Tener al Señor, o bueno, Dios en el medio fue clave, ¿no? Porque Él hacía que todo sea llevadero. Cuando no nos entendíamos era, bueno, Fer confía en el Señor, yo confío en el Señor, entonces eso nos daba esa luz extra, ¿no? De descansemos, respiremos, volvamos a comenzar, volvamos a mirar de nuevo. Entonces nunca hubo una pelea larga, ¿no? Creo que nuestra pelea más larga fue, creo que 15 minutos o 20 minutos, porque teníamos esa gracia del Señor, ¿no? De solucionarlo, porque nos amamos, pues, ¿no? Y porque había ese extra de decir, creemos en el Señor y los dos hemos comprometido nuestra vida con el Señor, entonces no hay dónde escapar. ¿Qué es lo que necesitan los matrimonios cristianos? Porque el mismo Dios que tienen ustedes, o sea, es el mismo Dios que hay en las iglesias que seguro matrimonios que sí. cristianos. Y sin embargo, el nivel de divorcios que hay hoy en día, la cantidad de divorcios de matrimonios cristianos, es altísimo. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Pienso yo que... no, dale, amor, habla vos. Y yo estoy hablando. Habla. ¿Tienes la respuesta? No, habla. Jesús es la respuesta. Yeah. Dale, amor. ¿Cuál es? Esa es la respuesta. Jesús. Bueno, de nuestro caso fue realmente tener una relación personal cada uno, ¿no? Con el Señor y estar... ¿Te estás hablando? Sí. Lo poco que veo para allá, yo dale. ¿qué? Dale. Bueno, tener una relación personal con el Señor, ¿no? Y escuchar. Nosotros somos muy... Sí, hemos tenido roces ahí, porque a veces lo decimos y ¿qué digamos? ¿No? Nosotros somos muy de... hablamos con el Señor, escuchamos su voz, ¿no? Realmente lo que Él nos dice, hacemos, no estamos enfocados en escuchar su voz. Entonces, para nosotros fue muy importante y cada uno tenía su relación con el Señor, ¿no? Entonces, no era... el miedo de fallarle a mi esposo, ¿no? Sino el honro al Señor, ¿no? Honro mi matrimonio, cuido mi matrimonio porque honro al Señor, ¿no? Honro a mi esposo y cuido de mi esposo por este amor al Señor, ¿no? Y los dos en el mismo plan, ¿no? El viceversa, lo mismo, ¿no? Entonces, el Señor fue muy lindo en que nos iba guiando, nos iba hablando. Tuvimos muchísima palabra nosotros para noviar, para casarnos. Y eso, ¿qué significa tú de palabra? Que quiero que el que me vea, no, o sea, el que vea esto entienda, porque lo que pasa es que cuando uno empieza a ir a iglesia, da por sentado que las palabras, todos la entienden. Claro, todos las entienden, es Entonces, verdad. ¿qué es que tuvieron palabra, por ejemplo? ¿Cómo fue para ustedes eso? Bueno, Dele. nosotros hacemos... Fue muy lindo saber que también lo hacía cuando nosotros nos conocimos. Ajá. Los dos coincidimos en que hacíamos devocionales diarios, ¿no? Ok. Que un tiempito de palabra con el Señor, de adoración. Entonces nosotros en nuestros devocionales diarios recibíamos de parte del Señor acerca del matrimonio, ¿no? Acerca de nuestro noviazgo. En cosas muy específicas incluso, como lo que hablábamos hace rato, ¿no? Con mi mamá fue un poco difícil, pero el Señor en mis devocionales me decía, honra a tu madre, ¿no? Y a Manuel le decía, honra a la familia de Fernanda. Entonces eso para nosotros era una palabra de la cual aferrarnos, ¿no? Y seguíamos en pie, ¿no? Y seguíamos caminando. Entonces el Señor nos hablaba a través de nuestros devocionales y el libro completamente distinto, comparábamos y estábamos en el mismo plan, ¿no? Y el Señor nos decía exactamente lo mismo. Hasta en la fecha de la boda, nosotros nos reunimos con nuestros papás, cada uno había orado por separado y habíamos coincidido en que queremos honrar a ellos y que ellos pongan la fecha. Y fue algo que me dijo a mí el Señor en mi devocional y le dijo el Señor en su devocional a Manoli, digo. O sea que sus suegros pusieron, o sea, sus padres pusieron las fechas. Sí, lo que pasa es que fue por la palabra de honra. Entonces nosotros dijimos, como no pillamos una fecha, entonces como ya le dimos las noticias a nuestros papás, dijimos, ¿qué les parece si entre todos fijamos una fecha? Entonces mi padre dijo, bueno, enero me queda bien porque estoy de vacaciones, ¿no? Y mi suegra dijo, a nosotros igual, porque Pablito, nos casamos el 20. O 18. 28. 28, pero ves que las mujeres son la clave de las fechas. El 28 de enero. ¿Y hoy día están de aniversario? Ajá, 28.
sos cursi. ¿Cómo vas a Pero no, pues, dijo 8 meses tan 8 Claro, meses. 8 tengo meses. que 2 años nacer. y 8 Sí, Yo meses. felicidades. Mesiversario. Mesiversario, no. Lo que pasa es que Lo él que es de la pasa escuela eso, antigua. Yo ya, sé. ya Ahí se cuando notó la pasa, edad, ¿no ves? claro. O sea, estamos hablando nosotros que vos todavía tenés- celebramos los necesarios. Estamos hablando que vos tenés 36 6. y yo tengo 47. Ya, pues ya, Te llevo hermano. 11 años. Fíjate. Podría ser tu hija, como vos Es decís. mi hija, Ay, claro aniversario que de sí, diferencia. claro. Yo sería tu yerno. Miércoles. Ya no me gustó tanto. ¿Verdad, no? Oye, tenés razón. Cuidado con Valeria. No, pero si encuentra un hombre como vos, papi, Y De ella, ahora, cajón. después de la ¿Ah? llaga, ¿no? De ella. es que honestamente, ¿por qué les pregunto? Porque a final de cuentas nosotros, por ejemplo, como padres, siempre estamos viendo y pidiendo que la persona que llegue a la vida de nuestros hijos sea una persona que ame a Dios. Es algo que yo siempre le he pedido. Yo siempre he dicho, mientras ame a Dios, el hombre con el cual te vas a casar, quedo tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios va a tratar tu vida, ¿no? Entonces va a lograr de sacar en vos tu mejor versión. Mm. Y tu mejor versión va a amar a mi hija como yo espero que la ame, pues, ¿no? Entonces, Igual aprovechando lo que decís, a la pregunta que hiciste hace Ajá. rato de respecto a, pero todos los, o sea, el mismo Dios es como yo puedo Correcto. estar seguro. En otras palabras, perdón, no es garantía que la otra persona crea en Dios, o sea, no es una garantía para darte paz ni tranquilidad. Es más, creo que no es garantía tampoco que solamente ame a Dios, porque Exacto. si él ama a Dios, tiene que demostrarse en, ¿no?, el trato de a mi hija, en cómo nos honre a nosotros como suegros, porque para nosotros, o sea, yo no lo entendía obviamente cuando estaba en esto, pero ahora ya casado le digo a Fer, claro, fue clave que el Señor nos haya mandado a honrar a su mamá de Fer, porque ya había muerto su papá, a su abuela, porque claro, yo decía, ya con la mamá es suficiente, pero con la abuela, porque la abuela es como la matriarca de la Claro, familia, para de acuerdo. Fer es prácticamente su otra mamá, ¿no? O sea, Sí. son bien unidas. Entonces, yo no entendía por qué el Señor me hablaba tanto de honrarla. Porque era, pero ya, o sea, tengo 30 años, ¿por qué tengo que estar yendo a pedir permiso a mis 30, yendo a pedir permiso para que me dejen salir 2 horas, digamos, ¿no? Entonces, para mí fue un poco desafiante Sí. porque era, Señor, no estoy entendiendo, pero fue como dice Fer, clave de seguir recibiendo en mi devocional eso. Entonces, y al final de cuentas lo que la gente dice hoy en día que eso es arcaico, digamos. claro, Que eso es del pasado. Ya no debería ejercer, pero Y eso es Da buen fruto. y eso es justamente porque no están dando fruto las relaciones hoy en día, digamos, ¿no? O porque, como vos decís, las iglesias están con tantos problemas justamente por ese punto, porque no es que sea arcaico, es que es lo que dice la Biblia que hagamos, ¿no? El honrar al padre y a la madre trae bendición. Incluso, perdón, a la hora de casarnos, digamos, ¿no? A la hora de pedirle la mano a mi abuela, porque fue así, ¿no? Proceso, primero a mi mamá, después a mi abuela. Mi abuelita dijo algo que a nosotros nos hizo mucho sentido de la palabra honra, porque ella le dijo a Manoli, mira, me preguntas a mí, no estoy de acuerdo con que mi nieta se case, Claro. pero vos me has honrado, le dijo a Manoli, me has honrado, has venido a mi casa. Ha sido el único hombre de todas mis hijas y nietas, digo, Sí, el único que hombre. vino y me pidió. Exactamente. Y me honró y vino a mi casa y respetó mis términos y no puedo no darte mi bendición. claro, Así. tiene sentido, ¿no? Y yo no Y entendía. la mujer no estaba de acuerdo. O sea, tu abuelita no Sí, estaba de no. acuerdo. Claro, porque Pero Con la dio el tristeza valor. de que yo fui la primera nieta en casarme. Ah, mira vos. Entonces, claro, era un boom para toda mi familia, ¿no? Y ese cuidado, ¿no? Esta chiquita Claro. se va a casar. no, y aparte no había terminado la universidad Claro. y a mí me tenían contra el cerco con eso, ¿no? Porque era, ni piensen en el tema de casarse. Y el Señor nos hablaba de casarnos. Entonces era, Señor, vos nos estás hablando una cosa, pero incluso mi suegra llegó a decirme un chiste así, ni pensé, o sea, ¿no? O sea, y yo decía, ¿cómo vamos a hacer esto? O sea, y el Señor, incluso, ¿te acuerdas, amor, que nos dijo, van a salir con bendición de esa casa? Y yo dije, no, bendición es lo que no vamos a sacar de ahí porque creo que nos vamos a casar incluso medio peleados con la familia. No, ya, o Porque, sea, ya claro, era algo que vos estabas tomando en cuenta. Sí, porque el Señor nos hablaba de ese año de casarnos y ellos nos decían totalmente y un rotundo no. Entonces, a nosotros fue muy, muy lindo ok, nos está diciendo esto el Señor y esto es lo que está pasando. ¿A qué le hacemos caso, no? Entonces, por eso me encanta cuando la Biblia dice, ¿no? En la obediencia está la bendición. Entonces, nosotros le metimos a ojos cerrados, ¿no? Entonces, cuando la abuelita dijo eso, cuando su mamá nos dio la bendición,
claro, ahí entendí recién, digamos, con razón el Señor me pidió honrar tanto a esa familia, ¿no? De escuchar, de callarme, de que de repente este joven va a disculpar, pero solo hasta las 8, ¿no? Y yo ya llegado a las 7, entonces, bueno, incluso cuando tu mamá nos prohibió un tiempo no vernos por la pandemia, yo quedé rayado, ¿no? Porque dije, no, pero ¿cómo no nos vamos a...? Pero, y yo honré esa voz y le dije al Señor, está bien. Y le dije a Fer, ¿sabes qué? Agradezcamos al Señor que existe WhatsApp. Así que nos dedicamos a whatsappear, ¿no? Y al tiempo estábamos más enamorados que nunca. O sea, sin vernos, el amor siguió creciendo, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver el hecho de no ver lo que pierdo, sino lo que tengo a mano, ¿no? O sea, creo que todos estamos muy enfocados en lo que no nos deja, no tengo, voy a perder. Claro, justamente por eso, como decíamos al comienzo en la pregunta que hacías vos, el compromiso que ese hombre tenga o ese chico que tenga por lo que el Señor le ha dicho, por lo que viene haciendo, por honrar tu casa, por honrar a tu hija, va a ser clave, pues, ¿no? Nosotros estamos en la gracia del Señor, ahorita liderando matrimonio y noviazgos, ¿no? Entonces nos ha tocado ver en noviazgos donde se rompieron límites, por ejemplo, y nos ha tocado decir, no pueden ponerse de novio. Porque si en la amistad especial se están rompiendo los límites, en el noviazgo va a ser peor, porque en el noviazgo va a haber más acceso a otras cosas, ¿no? ¿Qué es lo que hace romper los límites? ¿Qué es lo que han visto en eso? Nosotros pensamos mucho que a nosotros nos hizo muy bien el límite, por ejemplo, el contacto, ¿no? Los besos, las manos, creo que eso está guardado para el noviazgo, casi matrimonio, digamos, ¿no? Ya. Por el hecho de que cuando el tema de la relación sexual entra en el noviazgo, se quebran muchas cosas, ¿no? Sé que esto lo ve muy mal el mundo, pero justamente por eso es que el mundo está como está. Porque la relación sexual no es un intercambio de placeres, no es pongámonos de acuerdo, si no es un regalo y es solamente para un tiempo, para que el hombre y la mujer se vuelvan una verdadera carne, tanto espiritual como física. Cuando en el noviazgo se pasan esos límites, se empieza a fregar todo, porque ya lo habíamos vivido. Yo en relaciones anteriores, Fer también, entonces veníamos cansados de, no queremos volver a estar en lo mismo, ¿no? Entonces, para nosotros fue muy, muy clave en la amistad especial nuestros límites. Incluso llegamos a romper unos y nos trataron, ¿no? Entonces, no, vuélvanse para atrás. Y yo dije, pero claro, porque yo dije, pero ¿cómo voy a enamorarme o cómo la voy a enamorar si no le agarro la mano, ¿no? ¿Cómo la voy a enamorar si no la abrazo? Entonces, cuando nos pidieron nuestros pastores el límite más fuerte, a la semana yo estaba más enamorado de Fer. Y le dije, no entiendo, o sea, ¿por qué? O sea, no estoy entendiendo de por qué ahora que no nos vemos, ahora que no te toco, estoy más enamorado de vos. Y ahí me di cuenta que esa base de la amistad tan linda que hicimos con Fer es lo que hasta ahorita sigue sosteniendo nuestro matrimonio. Porque el romance no es 24 horas, ¿no? El amor no es 24 horas. Lo que es 24 horas es nuestra relación de amistad, ¿no? Porque a veces no hay romance, o sea, a veces estamos, pero estamos charlando y charlando y por horas seguimos charlando. Y digo, es que esto fue hecho aquí en la amistad especial. Si hubiésemos, pienso yo, roto más límites o no hubiésemos tenido pastores que nos guiaron, es muy probable que hayamos metido la pata en otras cosas y hubiese debilitado nuestra relación. Hubiese sido más complicado con su familia, porque claro, imagínate que haya pasado algo con su familia o un embarazo no deseado. O sea, hubiese sido, cada vez que veo los cómo se hubiesen dado, prefiero nomás como fue, con el Señor guiándonos, con los límites, todo cuadradito, límites bien puestos. Porque claro, si yo no le podía demostrar a Fer que no tengo compromiso con los límites, entonces ¿cómo le puedo demostrar a Fer que tengo compromiso en el matrimonio? Esa ahí está una de tus reels. claro, completamente. Es como que yo quiero trabajar en tu empresa y no puedo ser eficiente, digamos, en el puesto de, qué sé yo, de mesero. No me van a poner, pues, de jefe de restaurante, pues, ¿no? Vi que obvio con tu café. No tengo idea, no me qué hacer con todo el tiempo. Porque sea así, o sea, yo me ya me sé con mi cafecito. Bien. A mí me parece muy valioso eso porque yo escucho a muchos jóvenes, siempre he escuchado, decir, estamos orando. ¿No ves? Estamos orando, dicen, ¿no? Pero no hay fruto de eso. O sea, ves que están tomando decisiones erradas o directamente lo que se ve hoy en día mucho es que ya los hombres no toman decisiones. Claro. Entonces hay mucha gente soltera, por ejemplo, porque tiene miedo al compromiso, tiene miedo.
Y es un tema complejo. A mí algo que nos alarma muchísimo es que cada vez es más fuerte el hecho de que en personas que dicen amar a Dios, la palabra divorcio es una constante y es algo que la gente está poniéndola como opción. Como opción. Y no es algo fuera, si se podría decir, no es algo que esté tan lejos de la iglesia, ¿no? Hablando de eso, porque si bien con Fer, me recuerdo que una de esas tardes que medio peleamos y no nos entendimos, siendo ya novios, yo tiré la toalla. Y te acordás, ¿no? Y le dije, bueno, pues entonces, Aquí lo dejamos. dejémosla aquí, o sea, no vamos a cuadrar. Y Fer, me acuerdo que se puso a llorar y me dijo algo que me cambió la vida, ¿no? Me dijo, ¿y te vas a rendir? O sea, ¿en serio? O sea, ¿vas a tirar al tacho lo que el Señor te ha dicho? ¿Vas a tirar? Y ahí yo dije, no puedo ser tan egoísta. O sea, ahí yo entendí eso de, claro, tan egoísta. Claro, porque por simplemente perder o mi orgullo o no estar de acuerdo con algo, de verdad tirar todo. Entonces, esa fue mi gran lección de decir, claro, esto es clave. O sea, Fer acaba de darme algo tan valioso. Entonces ahí yo dije, no, Fer, tenés toda la razón. Entonces cada vez que ahora, digamos, hay unas peleitas, porque hay, ¿no? Y de repente vos... ¿Ustedes pelean? Tengo Es que ustedes no tienen ni idea. Hicimos un curso cuando empezamos y nos conocimos, todos los matrimonios que estábamos ahí. Y yo dije, no peleamos. Sí, lo difícil, y ellos, no, la verdad que todo bien. ¿Qué es pelea? ¿Qué es pelear? Sí, entonces a nosotros nos hizo ese clic. En nuestra iglesia igual pasa este mismo aspecto de que, claro, hay personas solteras mayores y yo veo que chocan en un principio que yo también choqué, que claro, yo ya soy mayor, como decía, ¿no? Entonces yo ya tengo mis costumbres, ¿no? Yo ya tengo mi forma, pero mi hermano, cuando te enamoré, vas a tener que cambiar. Porque claro, cuando yo me empecé a noviar con Fer, yo dije, no puede ser, o sea, yo ya tengo 30, ¿qué hago pidiendo permiso? ¿Qué hago yendo a hablar con la mamá? O sea, yo no debería hablar con la mamá, yo debería hablar con mi novia, que ya tiene su trabajo, que quizás vive sola. Digamos, Claro, entonces a mí me tocó morir a mí mismo, que es lo que la misma Biblia enseña. Entonces, el noviazgo para nosotros fue, ok, no me interesa cuántos años tengo, si tengo que noviar como un adolescente y volver a ser un adolescente, pues me va a tocárselo, ¿no? A volver a whatsappear, a volver a mandar corazoncito, porque no podía ir a verla. Entonces, veo que ahí chocan cuando de repente dos personas mayores se están conociendo y claro, de repente, ¿sabes qué? Pero es que yo tengo esto, ¿no? Y yo ya si de verdad esperan que sea un noviazgo del Señor, prepárense para los cambios, ¿no? De eso se trata. Entonces te va a tocar morir por ella, te va a tocar aprender a hacer cosas por ella y cosas que posiblemente no te van a gustar. O sea, de eso se trata. Por eso me encanta que la Biblia asemeja el noviazgo y el matrimonio como Cristo y su iglesia, porque justamente la vida del cristiano, como Jesús dijo, es toma tu cruz, negate a vos mismo, que es lo que hacemos todo el tiempo como matrimonio, ¿no? Sí, completamente. Fer, ¿cómo fue para vos sujetarte a Manoli? Un nuevo concepto de familia, en realidad. Porque claro, de una familia disfuncional, que es donde yo vengo, para mí para mi familia, la cabeza de la casa es mi abuela, una matriarca, okay. ¿no? Mis tías son las que toman las decisiones, ¿no? Entonces había esta dinámica en mi familia, donde para mí un choque, donde el Señor, quiero aprender, realmente quiero aprender cómo es que vos diseñaste la familia, o sea, de qué manera. Y el Señor me hablaba justamente de honrar a Manoli. Fue algo incluso dentro del matrimonio, ya pasó en el noviazgo, pero ya dentro del matrimonio, el Señor me hablaba muchísimo, ¿no? ¿Cuál es la palabra? Descansa en tu esposo. Descansa en tu esposo, ¿no? Pero para mí fue un proceso de reaprender el concepto de familia, ¿no? De aprender, de conocer a familias con la tradición cristiana, digamos, ¿no? Con la estructura cristiana de familia, porque yo no crecí en iglesia. Cuando nosotros nos pusimos de novio, yo no me estaba congregando en ese tiempo. Yo conocí al Señor a mis 11 años, pero por la minoría de edad, mis papás no estaban de acuerdo con mi fe, no crecí en iglesia. Mira vos. Entonces, para mí fue realmente aprender, o sea, cómo se hacen las cosas con el Señor, y fue un proceso de aprender. Y mi suegra
citándola, me dijo algo una vez que a mí me quedó muchísimo y realmente para mí fue, porque hablábamos, ¿no? Y ella me dice, mira, Fer, vos vas a tener que madurar rápido. Me lo dijo así. Claro. Y fue tal cual lo que tuvo que pasar, ¿no? Y claro, llegaba los procesos y era, no, yo decidí, ¿no? El Señor nos mandó a hacer esto y toca crecer, digamos, ¿no? Y tuve que reacostumbrarme y al final pasó, ¿no? Al final fue hermoso aprender a descansar en mi esposo, fue hermoso aprender a sujetar, ver ese tiempo a mi novio, ¿no? A respetar sus decisiones, a escucharlo. ¿Qué te llevó a hacer eso? El Señor. No él. El Señor completamente. Porque yo, cuando nosotros empezamos a noviar, yo fui muy específica en el Señor de enseñarme la otra cara de la moneda. Enseñarme a cómo es una familia de Dios. Y eso fue algo que Él trató en mi vida, ¿no? Y que realmente los viajes misioneros me enseñaron muchísimo, muchísimo sobre eso, porque fue justamente en un viaje misionero donde el Señor ministró mi corazón increíblemente. La familia Casero, que fuimos de viaje allá, ellos tienen 14 hijos. 13 hijos. Y se aman, tienen un amor ellos. Y yo de ver la relación de ellos, wow, así es una familia, o sea, así es como quiere el Señor, ¿no? Porque yo también estaba vacunadísima contra los hijos, ¿no? Yo no quería hijos por nada del mundo. Era feminista. Y yo tuve realmente... ¿Era feminista? No. No, defendía a las mujeres, defiende a las mujeres. Sí. Está bien. Solo que al comienzo era chistoso porque, claro, nuestros puntos de vista un poco chocaban. Y claro, llegamos a esa casa donde eran 13 hijos, entonces mi esposa era loca, ¿no? Porque me decía, o sea, yo no quiero hijos, yo quiero una familia. Y se choca con Yo esta... estaba con toda esta idea moderna de yo no quiero hijos, yo quiero mi carrera y yo quiero trabajar y yo quiero esto. Y Que no está mal, ¿no? esto. Que no está mal, obviamente. Pero fue lo mismo, ¿no? Fue algo que el Señor me llevó a hacer, no que Manoli, fue algo que yo le pedí al Señor, enséñame, realmente enséñame qué querés para mi vida, cómo querés que funcione esta familia, enséñame a ser una familia de Dios, ¿no? O sea, creo que un común denominador que podemos ver en este sentido es que un matrimonio que dice que sigue a Dios no solamente debe descansar en la cabeza, que es el hombre, sino que ambos tienen que buscar a Dios, buscando que Él les enseñe a ser familia. Sí. Quizá algo que aprendí yo y se los paso gratis. Te paso a vos, escuchás, a vos, gratis. Esto lo aprendí con sudor. Yo aprendí algo clave en este tema del sometimiento, algo bien clave que lo vi en mi esposa. Si vos tratás a tu esposa como vaso frágil, solita se somete. Solita. Sí. Y estamos hablando del sometimiento bíblico, ¿no? No el, ¿Cuál no es el sometimiento bíblico? El sometimiento que Cristo tuvo con la iglesia. Ese de dar su vida, ¿no? El sometimiento de seguir por amor, digamos. No un sometimiento como los reyes que pisotean, no, para nada. O como el mundo dice, el sometimiento que impone, sino un sometimiento que vos seguís por amor. Y ahí quería llegar. Porque al final de cuentas, para una mujer joven que está aspirando, el decir, no, Él es mi cabeza, y sujetarme, tiene que, sí, me parece muy, muy importante el tema de que, y me toca mucho el corazón escucharte decir, Señor, enséñame cómo es una familia, pero también yo creo que tiene que ver con un esposo que te ama, que te cuida, que creo que para una mujer es mucho más fácil sujetarse. Creo que definitivamente la Biblia habla de que el esposo ame. No dice lo mismo de la mujer. Exactamente. Al esposo dice que ame. Yo creo que cuando yo me siento amada, cuando yo me siento cuidada, mi respuesta natural es honrar. Sí. Es la respuesta natural, porque es lo que mi corazón anhela. Fui diseñada de esa manera. Entonces, cuando se da este cuadro, definitivamente esa es la respuesta natural. Pero como hemos sido programados por la sociedad, por toda la cultura de forma diferente, le peleamos a la idea, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces es ahí donde se genera el conflicto. Buenísimo. Sí. ¿Qué es lo más desafiante? ¿Qué es lo que han encontrado por ejemplo, el último curso que hicimos juntos de Amar Bien? ¿Qué fue lo más desafiante para ustedes ahí?
Bueno, aprovechando el curso, algo cambió en nosotros en ese curso, y te lo dije siempre, ¿no? Hubo un antes y un después. Para mí fue un quebrantamiento sexual por el aspecto de que yo luchaba con muchas adicciones. Obviamente el Señor fue maravilloso en libertarnos, en darnos mucho, pero yo recuerdo que venía ya un tiempo bien limpio respecto a algunas adicciones, pero yo nunca había tomado a Fer como esa compañera de batalla para esos aspectos, que es lo que ahorita un poco golpea los matrimonios, porque generalmente el hombre tiende a ocultar estas cosas de la esposa por vergüenza. Entonces yo recuerdo que en el curso, cuando hablaron del círculo y todo eso, wow, hicimos un par de veces el círculo de confianza, y yo empecé a notar y a decir, ¿por qué no confío en Fer? O sea, ¿por qué no le digo a Fer esto? ¿Por qué no lucho? Entonces yo me recuerdo haberla sentado a Fer y haberle dicho, amor, lucho con esto está pasando, y estoy teniendo unas victorias maravillosas, pero también flaqueo, ¿no? No confío en mí mismo. Entonces yo me recuerdo que en ese curso ahí empezó una nueva época para nosotros, donde yo tuve la libertad de entender de que Fer era mi tierra segura. Entonces desde ahí fue maravilloso. O sea, Fer es bien puntual conmigo en preguntarme todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo estás con estos temas? Entonces eso que pasó en ese curso para mí me cambió, porque yo le dije a Fer, ahí creo que se soltó algo. Ahí de repente mi corazón soltó algo. A tal punto, y eso lo contábamos en la iglesia ayer, que grabamos el podcast el viernes y yo no puedo descargar aplicaciones en mi celular por cuidado. Bien. Yo prefiero no tener nada en el celular y tengo control parental. Fer tiene los códigos por un tema de que soy carne, no soy verdura, ¿no? Entonces prefiero no confiar en mí mismo. Resulta que Fer le quitó el parental para yo descargar las aplicaciones para enchufar. Y eso pasó el viernes. El domingo en la mañana, mientras estábamos sentados en el sillón, yo me doy cuenta que estaba desactivado. Entonces yo dije, yo puedo estar sin esto. O sea, ya llevo 3 días, no me había dado cuenta, pero ahora me doy cuenta que está desactivado y no veo ningún tipo de cosas hace mucho. Yo creo que puedo. Y ahí me vino este punzón a mi corazón, que creo firmemente que es el Señor, que me decía, no te apoyes en tu propia cordura, no te apoyes en tu propia sabiduría. Entonces ahí yo dije, amor, volver a poner el código. Está por si acaso. Entonces Fer agarró, puso el código, y yo no hubiese tenido esa confianza que fue lo que pasó en el curso, ¿no? Entonces, wow, Fer ahora es mi bandera de libertad. O sea, Fer es la que empuja conmigo ahora. Y si Canaán está floreciendo, y si el ministerio que nosotros estamos desempeñando está creciendo, es gracias a mi esposa, ¿no? Porque ella es la que me da el testimonio. O sea, ella soporta conmigo. Entonces, para mí eso fue una experiencia maravillosa en el curso de amar. Amar es bueno, o amar bien. Amar bien. Bueno. Amar bien. Amar bien. Círculo de consuelo. Círculo de confianza. Consuelo. Consuelo. No era de la venganza. No era la venganza. No era de venganza. Lo que pasa es que soy disléxico, soy, ¿qué más es, mi amor? Despistado. Entonces me cuesta acordarme. Daltónico, ¿qué más? Confundo todo el tiempo las letras. Digo las frases mal dichas, o sea, se me va la primera No palabra. le pregunten qué siembra y cosecha, no le pregunten. Siempre, si cuando estoy predicando siembra y cosecha, siempre. ¿Cómo era? ¿Qué era primero? ¿Cómo era? Claro. O el after y el before en inglés. Hasta ahora sigo after. Después. No sé si es antes o después. Después. Pero no, Derecha, ahí hace un izquierda. cortocircuito en mi cerebro, pero nunca me olvido de la fecha. Sí, Me lo voy a tatuar. Sí. No, yo quiero agradecerles porque el abrir el corazón de esa manera, yo creo que no solamente es valioso de valientes, sino que suma mucho para aquellos que quizás nos están viendo y dicen, bueno, yo no tengo ese matrimonio perfecto, ¿no? O yo no novié de esa forma y ahorita estoy lidiando con muchas cosas. Pero yo creo que a mí me gusta lo que ustedes comparten porque el involucrar a Dios desde el principio da una buena cosecha. O sea, yo voy a vivir y en realidad es lo que Dios espera. Los límites de Dios es por nuestro bien, porque quiere hacernos crecer. Y lo otro, yo siempre recuerdo que un día llegó un amigo mío que quiero mucho y le digo, ¿cómo va mi brother? Me dice, ahí, ¿cómo te está yéndole? Y él me dijo una frase que a mí se me quedó, porque creo que es algo que lidiamos todos los hombres. Me dijo, ahí, tratándome como adicto todos los días, recordando que solo no puedo.
¿Sabes qué? A mí se me quedó la frase, porque es cierto. Así debemos tratarnos nosotros, porque nuestra carne es débil. Y las estadísticas dicen que fácil de un 80-90% de los hombres están lidiando con muchos pecados solos. Y el hecho de involucrar a mi cónyuge en ese proceso me da libertad, porque ustedes hablaban mucho de exponerse en su relación, pero ya en el matrimonio es también eso, ¿no? Voy a exponer estas cosas, voy a compartirlo, voy a hablarlo. Y yo creo que si ambos estamos buscando a Dios, eso es una buena siembra que va a dar una buena cosecha el día de mañana. ¿Sí? Nosotros, como te decía, caminamos con un matrimonio y cabalmente hace unos meses atrás nos sentamos con un matrimonio que iba como 3 o 4 meses recién de casado. Y yo sé que la persona, mi amigo, digamos, anda muy bien, digamos, ¿no? Anda ahí en sus líos, como todo hombre, me imagino. Y ya yo sabía que no estaban muy bien, entonces nosotros, de pecho, ¿no? Empezamos a hablar de, oye, ¿cómo están? Y a mí siempre me llama la atención la intimidad, porque denota de algo. O sea, si no está viendo intimidad, porque claro, o sea, nuestra máxima muestra de amor física entre yo y Fer es la intimidad, juntos, ¿no? La relación sexual. Entonces, ¿y ustedes hace cuánto que no están? Y iban como menos, ¿no? 2 o 3 meses de casados. Y ellos a su caringa, ¿no? Y él me dice, no, como un mes que no. Y casi se me cae la cara, así yo, ¿qué? Y no, ahí claro, ahí empezamos a hurgar, ¿no? Oye, pero, no, y ahí yo le digo a Fer, no, cuando algo está distrayendo al hombre, el hombre no suple esa parte, porque claro, yo y mi esposa, o sea, tenemos una muy buena vida sexual por el tema de que no tenemos que estorbe en eso. Entonces, a mí me encanta mi esposa y cuando nos despertamos y comemos, queremos dar amor. Pero yo me di cuenta que cuando yo paso mucho tiempo en las redes sociales, cuando miraba cosas de más, claro, ya no, digamos, no durmamos nomás. Entonces, eso yo pienso que las mata a las mujeres. Las mata porque, claro, Fer me recuerdo que cuando hablábamos de este tema, Fer me decía, yo te pillo en eso y me matás, o sea, yo no puedo competir contra... Y claro, yo decía, claro, no puedo hacerle ese daño, o sea, no puedo lastimar así a mi esposa. Entonces, el hecho de que hayan matrimonios donde el hombre todavía ve este tipo de contenido es muy, muy peligroso para las mujeres. Entonces, yo me di cuenta ahí y dije, claro, imagínate un matrimonio sin intimidad, es muerte, o sea, no puede haber, o sea, creo que una vida sana dentro del matrimonio es pues con actividad que está hecha para el matrimonio. Y Pablo lo recalca, ¿no? Claro, Pablo lo recalca, ni siquiera es que lo dice, lo está recalcando y dando lineamiento de lo importante que es eso. Claro, por eso, y aprovechando lo que dice Pablo, porque yo lo llegué a vivir y dije, claro, dice, no se nieguen el uno al otro. Y yo cuando leía esto de soltero, yo, o sea, sáquenme más bien, a mí yo quiero. Pero ya en el matrimonio, cuando de repente arrastramos cosas que debíamos haber sanado antes, obviamente, sí. Claro, de repente yo veía a Fer que ya pues, ¿no? Y yo decir, oye, yo pensé que esto iba a ser siempre por ganas, pero ahora me toca, como dice Pablo, oye, no nos neguemos, o sea, me va a tocar muchas veces. Y ahí me di cuenta de la importancia que es mantener el corazón limpio en ese aspecto, porque cuando estás limpio de esas cosas, nace naturalmente todo esto, ¿no? Correcto. Entonces lo vivimos, gracias a Dios mi esposa me acompañó en todo esto, que creo que fue muy corto y rápido, gracias a Dios, y ahora disfrutamos esa libertad, ¿no? Entonces ahora disfrutamos mucho, y más bien cuando caminamos con matrimonio, más que todo con los hombres, yo no intento siempre llegar a ese punto crucial. Que no se habla. Que no se habla. Que no se claro, habla. Porque que no se confronta. Sí, bastante. ¿Cierto? Bastante. Buenísimo. Amigos, algo que quisieran decirle a aquellas personas que los ven y quizás piensan que eso, lo que ustedes viven, está lejos de él. ¿Qué podrían decir? Pero, ¿qué querés decir? Empezado. No, yo ya hablo mucho. Le toca a Fer. Dale, Fer, cualquiera. Bueno, el matrimonio es hermoso con el Señor. El matrimonio nos santifica. Y es pues con el Señor. Es pues con el Señor. Y no es que nosotros estamos allá lejos. Nosotros aprendemos del Señor. Nos seguimos sometiendo al Señor. Seguimos aprendiendo a ser uno en el matrimonio. Seguimos aprendiendo a santificarnos el uno al otro. Y eso es por tener una relación con Él. De verdad que
que yo me aferro mucho a recibir diariamente del Señor, a buscarlo día a día, o sea, a estar pegados, a tener una relación con el Señor. Y Él va a direccionar las cosas, ¿no? Y Él va a guiar las cosas. El compromiso, ¿no? Estoy comprometida con mi matrimonio y ese compromiso con mi matrimonio me va a llevar a diariamente buscar del Señor. Eso. Gracias, Fer. Manoli, ¿qué le podrías decir? Yo les diría que... Uy, perdón. Es que es la temoso de ahí. Pienso que lo que les podría decir desde lo que yo viví es que no sirve de nada el éxito ministerial, el éxito empresarial o el éxito de lo que sea, digamos, si no hay éxito familiar. Porque yo al comienzo tuve ese desnivel, que digamos, claro, primero estaban los negocios, la iglesia y después mi esposa, porque lo aprendí así. Pero no, pues la primera vez que hubo líos en eso, nuestros pastores... ¿Mi primer cumpleaños casado? Claro, me tocaba predicar esa noche, así que Fer me dice, pero no te vas a quedar. Y yo, no, nos vemos, digamos, tengo que ir a servir, digamos. Y que ya yo lo hacía en el barco, ¿no? En el barco Fer me decía, pero mi amor, es mi cumpleaños, y yo pasé muchos viajes misioneros sirviendo. Entonces a mí me tocó morir a mí mismo y decir, ok, ahora yo ya no soy soltero, ahora yo ya no soy un joven misionero loco que anda por... Ahora soy un hombre casado y ahora mis prioridades cambiaron. Entonces ahí entendí eso de que de nada me sirve preparar un mensaje, preparar una prédica cuando no estoy bien con mi esposa. Eso es algo que ahorita los pastores, los líderes chocan, porque es ella la que me va a mí dar el testimonio, porque es ella lo que yo tengo que cuidar. El Señor me mandó a cuidarla a ella, ¿no? Entonces esa vez del cumpleaños, yo renegué y doblé rodilla y Señor, no entiendo, o sea, hacerle entender a ella de que tus planes son primero. Y yo recuerdo como el Señor en los devocionales me decía, Manoli, la iglesia es mía, no te preocupes. La prédica es mía, preocúpate por lo que te he encargado, o sea, por lo que es tuyo en la tierra. ¡Pum! Claro, entonces a mí me tocó dejar de hacer prédicas a veces, porque a veces no encajamos en algo. Y me tocó nuestro primer año fue bien de encajar, ahora ya este año fue más tranquilo, pero en ese año de encajar yo estaba haciendo las prédicas y estaba mal con Fer, y yo sentía como el Señor me decía, deja la prédica, porque al final no sos vos el que predica, no predicas en tu genialidad teológica de interpretar. Deja lo mío y anda, preocupate. Entonces, como hombre, eso pues nos choca, ¿no? Porque yo decía, y me tocaba ir a sentarme con ella, a escucharla, a decirle, amor, arreglemos, perdóname. Entonces, eso fue... El primer viaje misionero donde me enfermé y teníamos que continuar viaje nosotros. O sea, era más o menos 20 días, ¿no? Y habíamos llegado... Habíamos llegado a la mitad. Y yo me enfermé malísimo. Estábamos poco tiempo de casado. Me enfermo y Manoli me dice, pucha, anima, mi amor, te vas a tener que volver a Santa Cruz. Y yo sigo viaje, digamos, ¿no? Y me estaba mandando de vuelta. Y yo, igual, acostumbrados a el servir está primero, el ministerio, me vuelvo, digamos, ¿no? Pero fue increíble, fue un cambio, ¿no? Para mi corazón cuando Manoli me dice... Cuando le dice, oh no, tu esposa, el pastor no es tu esposa, tenés que, Manoli, ya sos un hombre casado, digamos. Te dio tu charlita al pastor. Volvete con tu esposa. Y cuando Manoli me dice, me voy a volver con vos, para mí cambió todo, ¿no? Fue como que realmente me ama porque está dispuesto a arriesgar 10 días de ministerio, que para Manoli es apasionadísimo, ¿no? Obviamente pataleé, digamos, yo atrás, claro. No me dio, digamos, ¿no? Porque Noel me dice, ¿qué vas a hacer? Salíamos de un pueblo y llegamos al punto intermedio donde era una carretera más grande, pero era polvo, digamos. Y yo le digo, que la dejemos en una flota y que vaya nomás y nosotros sigamos, porque teníamos que ir a Nueva Brema. Y el pastor me dice, hijo, no hagas eso, man. Y yo, ¿pero por qué, pastor? Y ahí él me da la charla, ¿no? Que usted ya... Y yo, pero pastor, que... Incluso me recuerdo que había pensado, con razón, Pablo dijo que no nos quedemos. Claro, porque para mí era como que, pucha, ¿qué hago con esto? O sea, yo estaba bien, estaba yendo todo bien, Señor, habíamos levantado una iglesia en un pueblo donde no había iglesia, donde no había evangelio, donde no había llegado ni los testigos. Entonces veníamos con ese fuego de levantar una iglesia, la dejamos con pastor, la levantamos con las manos. Entonces íbamos a ir a otro pueblo y de repente, digamos, tuve ese bajón de
No, tu ministerio ahora es acompañar a tu esposa, ¿no? Ella. Entonces, claro, ahí le dije a Noel, le dije, bueno, pastor, tiene usted toda la razón. Se subió el otro chico que iba, Yacel, Noel, y cambiamos. O sea, yo me fui manejando el carro para de vuelta a Trinidad, y Yacel, que venía se fue como misionero más, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo vi su carita de Fer y le cambió, claro, ahí yo entendí eso y dije, Miecha, o sea, le hizo muy feliz a mi esposa. Para mí fue una muestra Wow. de amor increíble. Increíble. Sí, y ya nos volvimos y ya tuvimos que llevarla al hospital y fue toda una travesía. Bien. Qué alegría, qué bueno. Amigos, quiero darles gracias por estar, por compartir con nosotros vida. No, gracias a Porque ustedes. podemos tener la teoría, pero si nosotros no somos vulnerables y no exponemos lo que realmente somos alguien más que intenta enseñar a la gente cómo vivir, y no es la idea. La idea es que nosotros podamos mostrar quiénes somos, las ganancias o nuestras victorias, pero también nuestras derrotas. Que al final de cuentas eso es lo que nos hace humanos y eso nos conecta con la gente. Y gracias por compartir cosas tan personales, gracias por hacerlo de esa manera. ¿Sí? Los queremos un montón, gracias por estar acá. ¿Sí? Para nosotros es un privilegio, de verdad, muchas gracias. Y para nosotros nos queda muy marcado y siempre hablamos de ustedes por el tema de lo que pasó en el curso. Cuando Así la dejé No me dejaron sola. cuando la dejé solita, feliz, no sé, pero vos vas a ver qué hacer. No, fue muy, muy maravilloso. Así que, claro, para nosotros es lindo poder más bien seguir aprendiendo de ustedes, porque tienen bastante ustedes para enseñar. Así que nosotros felices de seguir caminando, pues. Gracias, ustedes. amigo. Sí, gracias. Gracias, chicos, de verdad, un privilegio poder compartir este tiempo juntos. Sí. Y Vamos a solamente hablar. para cerrar, quiero animar a todos los que quizás nos están viendo, que se preguntan cómo es esto. Miren, yo creo que hay esperanza. No importa en la condición que se encuentren, no importa en qué tan difícil sea el problema por el cual están atravesando, podemos ver en medio de todo lo que sucede que Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que tengamos buenos frutos. Dios quiere que tengamos relaciones que bendigan a otros. ¿Sí? Así como pueden ver en la vida de Manoli, en la vida de Fer, cosas que uno dice es imposible de vivir, o qué difícil, o quizás muy cursi para algunos de nosotros, pero hay un fruto. Y vale la pena, no importa si ya he lidiado, ya empecé mal, digamos, ¿no? Si ya vengo arrastrando cosas, el Señor nunca llega tarde. Si yo estoy dispuesta a hacer las cosas de la manera correcta, el Señor siempre me respalda. Así que gracias de nuevo. ¿Sí? Para servirles, gracias. Bueno, yo soy Juanco. Y yo soy Claudia. Gracias por estar con nosotros. Nos animamos a que puedan suscribirse al canal, que puedan estar viendo. Compartan si les sirve a ustedes, a las personas que conocen. Pueden entrar también a nuestra página web, juancoyclaudia.com, para que puedan ver los materiales, amar bien, los cursos que estamos dando. Y si de alguna manera podemos servirlos, estamos para eso. ¿Sí? Que Dios los bendiga. Hasta pronto.